uses la predicación para que otros oigan el mensaje del Evangelio, Señor. Para nuestros visitantes, nuestros amigos, para los que escuchan en internet, Señor. El Evangelio sea claro esta mañana. Y los que ya lo hemos recibido por la fe, estamos agradecidos por la obra salvadora y gloriosa de Cristo Jesús. Usa este tiempo, Señor, y glorifícate en medio nuestro. Llega a cada necesidad de mis hermanos, Señor, espirituales, físicas, y que tu palabra nos hable, Señor. Habla, oh Dios, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a estar continuando en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Vamos a comenzar en el capítulo 9:30, pero vamos a ver todo el capítulo 10, del 9:30 al 10:23. Y he titulado este mensaje, ¿cómo son salvos los hombres? ¿Cómo, en otras palabras, cómo la salvación puede ser aplicada a un hombre? El joven Martín Lutero se dedicó por completo a la vida de monasterio, empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios. Se dedicó con mucha intensidad al ayuno, a las flagelaciones, a largas horas en oración, al peregrinaje, a la confesión constante. Pero se dio cuenta de algo: cuanto más intentaba agradar a Dios, su pecado se hacía más presente cada vez. Para él hubo un versículo clave que está en la carta de los Romanos, y es Romanos 1:17, cuando dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero antes de que este pasaje fuera iluminado a su vida, su entendimiento de la justicia de Dios significaba esto: que Dios, por ser justo, tenía que castigarlo por sus pecados, porque él estaba consciente de que él era pecador. Y él siempre traía esta pregunta, decía: ¿cómo puedo volverme justo? ¿Cómo puede un pecador alcanzar la salvación eterna? En 1511, Lutero fue a Roma con el fin de alcanzar esta paz que no tenía en su alma, y cumplió con todos los deberes de un peregrino. Visitó los lugares sagrados, subió de rodillas las gradas de Pilato, las escaleras de Pilato, porque el Papa había promulgado libertad de pecados al que lo hiciera. Y mientras iba subiendo esas gradas, narra su testimonio que se encontraba escuchando estas palabras de Romanos: mas el justo vivirá por la fe. Regresó de Roma muy decepcionado porque no encontró la paz de su alma. Pero un día, mientras estaba estudiando la carta a los Romanos, el Señor le iluminó lo que esto significaba. Y mira lo que dijo él. Con exclamación dijo: no se trata de ser justo uno mismo para llegar a la fe. Al contrario, la fe es lo que se necesita para que uno se vuelva justo. Cree y serás salvo. La justicia de Dios para el que cree no es castigo, dijo él, sino que la justicia de Dios es gratuita para todo aquel que cree. Después de eso, Lutero expresó que se sentía como si había nacido de nuevo. Y espero que este mensaje pueda contestar esta pregunta: ¿cómo somos salvos los hombres y cómo recibimos esa justicia? Y ya Martín Lutero lo decía: es por la fe. Así que yo creo que la salvación es por fe en Cristo y no por obras, y la fe viene por el oír la proclamación del Evangelio. Vamos a leer capítulo 9, versículo 30, por favor. Dice Pablo: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras.
tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Nos vamos a detener ahí por un momento. Vamos a ver tres cosas que este texto nos enseña de cómo los hombres son salvos. Lo primero que veremos es un método erróneo para la salvación. Y es en estos versículos que leímos, versículo 30 al 10:5. Un método erróneo para buscar salvación, esto es, las obras de la ley. Y ahorita lo voy a explicar. Lo segundo que veremos es el método correcto de la salvación. Y lo último que veremos es el medio que Dios usa para recibir el método de salvación. El método incorrecto para buscar la salvación son las obras de la ley. Este pasaje es la continuación de la pregunta que Pablo hizo: ¿por qué, si Israel era el pueblo escogido por Dios por gracia, por qué no todos habían sido salvos? Y aquí Pablo comienza a argumentar y dice: ¿saben por qué? Porque ellos buscaron establecer su propia justicia y no la justicia de Dios. Y quiero ser bien práctico en estos términos porque pueden sonar bien teológicos. Lo que Pablo está intentando decir es que ellos se idearon una forma de alcanzar salvación, y la forma que ellos se idearon para alcanzar salvación era cumplir la ley. Básicamente eso es lo que está diciendo en estos versículos que leímos. Dice, chécalo otra vez con atención, dice que ellos, versículo 32, no iban tras ella por fe, sino como por obras. La intención del pueblo de Israel era querer alcanzar la justicia de Dios. Y cuando una persona se da cuenta que Dios es un Dios santo y justo, lo que viene es los deseos como los que tenía Martín Lutero. Es un deseo natural. Quiero ser salvo, quiero agradar a Dios, quiero ser declarado justo ante Dios. El problema es el método por el cual lo hacemos. Para los judíos el método fue las obras de la ley. La ley decía que cumplieras y entonces vivías, o no cumplías y entonces no vivías. Nosotros también podemos ser tentados a hacer cosas para alcanzar la justicia de Dios, hacer buenas obras, tener una religión y cumplir con cada uno de los detalles que la religión demanda, a tener una moralidad alta con el fin de decir quiero alcanzar a Dios. Pero como ya vimos aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 y versículo 20, dice que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Han habido hombres que creen que haciendo cosas, y yo creo que me incluyo en ellos, haciendo o comportándonos de alguna forma, Dios se va a agradar de nosotros. El ejemplo es el pueblo de Israel. Cuando el Señor les otorgó la ley en el desierto, los 10 mandamientos y todas las otras leyes, ¿sabes lo que contestó el pueblo de Israel? Sí lo haremos. Y ellos estaban seguros de quererlo hacer. Yo recuerdo, siempre pongo ese ejemplo en secundaria. Yo estudié en una escuela cristiana y estaba el hermano que estaba dando el devocional hablando de la ley. Yo no estaba poniendo atención, pero él dijo algo y dijo, es que la ley no puede ser cumplida en nuestras propias fuerzas. Y en ese momento puse atención a toda la predicación que estaba dando y dije, yo creo que porque nunca me he propuesto
no le he cumplido. Pero si me hace, ¿a dónde? Y le pregunté a mi vecino, ¿en dónde está la ley? No, que Éxodo 20. Y empiezo a buscar Éxodo 20. Los 10 mandamientos. No, pues sí, yo nunca he adulterado, nunca he matado, nunca he robado. Pero desde el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es imposible. Romanos 3:20 dice que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley, y ese es el método erróneo para alcanzar salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto no es la forma de alcanzar salvación. El hombre intentando agradar a Dios. Un día de estos, mi hijo de 19 meses estaba fascinado con una de esas bocinitas portátiles y estaba escuchándola, y él no estaba viendo que yo lo estaba viendo, y entonces la tiró, la botó, se le cayó y se asustó, lo normal de un niño, y sin que nadie lo viera, según él, yo lo estaba viendo, como pudo, se la estaba queriendo poner de nuevo en la mesa y queriendo reparar el daño. Y yo me le quedé viendo y dije, o sea, no la rompió, pero si lo hubiera roto, la reacción natural de nosotros, todos los hijos de Adán, es reparar o intentar hacer algo para alcanzar a Dios. Pero el problema de la ley, en ese versículo que leímos en el 32, es que no lo hacían como por fe. Y aquí Pablo nos comienza a dar más o menos una visión de cuál es el método correcto de la salvación, sino que ellos decían, por méritos yo me puedo acercar a Dios. Y esto es bien común, hermanos. Cuando nuestros méritos no son tan buenos, sentimos que no podemos agradar a Dios. Nos sentimos mal. Pero cuando tu moralidad y tus méritos, y eres un buen padre, un buen empleado, un buen esposo, podrías verte tentado a decir, pues yo me puedo acercar a Dios. La ilustración que te pongo del niño es porque por más que él hubiera querido reparar algo, pues no hubiera podido. De igual forma, los hombres nos quedamos cortos en nuestras obras para alcanzar a Dios. La ley dice el versículo 5, capítulo 10, versículo 5, que el hombre que practica la justicia de la ley vivirá por ella. La ley era simple: cumple y vives. Era un método de obras, pero lastimosamente, hermanos, y contestando a mi pregunta que yo me hacía en secundaria, no hay ningún hombre en la historia, excepto uno, Jesucristo, que pueda cumplir la ley a perfección. Y tú, hermano y hermana, no eres la excepción. Tú podrás ser muy bueno, pero ante Dios eso no te alcanza para justificarte. El término que Pablo está usando es para ser declarado justo, para obtener salvación. No alcanzan las obras. Volvamos a ver nuestro ejemplo de Martín Lutero. Sus flagelaciones, el hecho de estar en un monasterio, el hecho de hacer un peregrinaje o caminar de rodillas. Muchas personas piensan, esto es virtuoso, pero ante Dios se queda corto. Incluso el favor de Dios es por gracia. Dios no te sana o Dios no te salva en base a que hiciste un gran mérito de caminar de rodillas y lastimarte. Lo hace por su pura gracia y misericordia. Porque nadie puede cumplir la ley. Mira cómo lo decía Santiago. Este versículo es bien tremendo. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, vamos a suponer que tú guardas todos los mandamientos, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Esta ley se aprueba con 10, no con 99.9. Es un 100 perfecto y nadie puede agradar a Dios. Por eso es que Pablo dice que ellos tenían celo, pero no tenían conocimiento. Capítulo 10, versículo 2. Dice, yo testifico a su favor de que tienen celo, pero no conforme a un pleno conocimiento. Esa palabra celo, ¿sabes qué se puede traducir? Tenían una aspiración noble.
incluso tener la aspiración noble de agradar a Dios. Si lo haces en tus fuerzas, es imposible alcanzar a agradar a Dios. Sé que los pasajes son un poco difíciles de entender, pero estoy intentando resumirlo en esto. El método erróneo para la salvación es querer hacer algo, querer cumplir la ley. Por ejemplo, eso que dice que tenían celo. ¿Sabes cómo se representa en estos tiempos? Las personas religiosas. Las religiones se han definido como un sistema, una cosmovisión, un sistema de costumbres, una cosmovisión similar, pero en pocas palabras es que busca acercarse a Dios. Eso es una religión, en base a prácticas o costumbres. Tú podrías tener el mayor celo religioso. Tú podrías decir, yo soy devoto, yo ayuno, yo diezmo, yo hago vigilias, yo me congrego todos los domingos y tengo celo por los que no creen en Dios. Pero el celo religioso no necesariamente es la fe que salva. Pablo es el ejemplo. Él dice, yo testifico que ellos tienen celo, pero miren, yo tenía igual de celo que ellos. Y mi celo era tal que cuando escuché de Jesús de Nazaret, Pablo pensó que era una religión falsa y la persiguió. Pero mira lo que dice él en Filipenses 3. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, 3:3 de Filipenses, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Fíjate, yo acabo de decir que nadie puede cumplir la ley de Dios. Pero aquí tienes a un hombre que antes de ser nacido de nuevo, él decía, a mí me puedes hacer un examen de la ley judía y soy irreprensible. Yo no he encontrado otra persona que se atreva a decir eso. Pero Pablo, a pesar de que él decía que había cumplido toda la ley, mira lo que dice. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. En su testimonio, Pablo podía decir, ¿saben qué? Yo busqué el método erróneo de salvación, obras de la ley, y si me calificas, decía Pablo, yo sí lo aprobé, pero eso no me salvó. Eso no salva a nadie. Se ha dicho que las personas que tienen a veces más dificultad para venir a Cristo son las personas que se creen justas o buenas. Yo conocí un hombre que por 30 años se le predicó el evangelio. Él decía, es que yo no soy pecador. Yo he hecho bien, he hecho justicia. Pero Pablo se podría relacionar con este hombre que yo te comento y él decía, yo también hice bien, pero yo esta bondad mía, mis obras las considero como basura con el fin de otra cosa, de conocer a Cristo. En síntesis, lo que estoy intentando decir es que la salvación no se puede ganar ni por obras, ni por religión, ni por conducta, ni por moralidad, ni siquiera por buenas intenciones.
Ese es el método erróneo en el cual el pueblo de Israel, contestando a la pregunta global que le hacían a Pablo, ¿por qué no todos fueron salvos? Bueno, uno por la elección, lo vimos el domingo pasado, y lo otro es porque ellos se quisieron poner su propia justicia. Por eso es que está este versículo tan claro ahí que dice 9:33, tal como está escrito: aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Y el 32 dice: tropezaron en la piedra de tropiezo. Lo que quiere decir es que el Señor les señaló el método de salvación, y era la roca, que es Cristo. Y ahorita vamos a ver el método correcto de salvación. Pero lo que quiero decir es que ellos tropezaron. En otras palabras, no les hizo clic. Dijeron: ¿cómo un hombre puede ser salvo sin obras? Y yo quiero aterrizar este punto aquí con todos nosotros. Muchos de nosotros pensamos que podemos ganar mérito ante Dios. Y cuando no estás caminando tan bien, te sientes desmeritado o demeritado. Te sientes mal. O has pensado de que tu religión, el hecho que creciste en una iglesia cristiana, probablemente te gana mérito con Dios. El evangelio es que no hay nada en nosotros ni nada que podamos hacer para alcanzar salvación. No hay religión que salve. No hay sacrificio que pueda alcanzar el sacrificio de Cristo. Ellos tropezaron por querer alcanzar su justicia en sus fuerzas, tropezaron en Cristo. La roca es Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Y dice Pablo, el capítulo 10, versículo 4, porque Cristo es el fin de la ley. Y ahí comienza a introducir el otro término: para justicia todo aquel que cree. Cuando dice que es el fin de la ley, no quiere decir que la ley moral de Dios en estos tiempos no esté vigente. La ley moral de Dios son los 10 mandamientos. Claro que Dios quiere que los hombres cumplan esa ley de Dios. Pero lo que está diciendo ahí es que Cristo fue el que cumplió. Es la culminación. Es el único hombre perfecto en toda la historia, que no mintió, que no deseó con lujuria, que no robó, que no se enojó con ira pecaminosa. Es el justo Cristo. Y al venir Cristo, se abre la oportunidad para que todos aquellos que creen en Cristo puedan ser salvos aparte de obras. Hermanos, cuando leemos de Israel a veces decimos: qué tremendos, cómo se quisieron justificar por su religión. Pero yo te quiero decir que no somos mejores que ellos. Esta es la condición de todo hombre en la historia. Todo hombre en la historia ha querido agradar a Dios de alguna forma. Buscamos establecer nuestra propia justicia y no la que es de Dios. Nos llenamos de obras, de caridad, de justicia propia. Una vez Calvino dijo: la única forma de obtener la justicia de Dios es renunciando a nuestra justicia propia. Mire eso que dijo Calvino: renunciar a quien yo soy y lo que he hecho, tenerlo por basura y decir: Señor, yo no tengo nada fuera de ti. Quiero aplicar esta parte. Si tú de alguna forma has crecido con este entendimiento, yo creo que culturalmente somos un país religioso. Culturalmente nos han enseñado que hay que obedecer, que hay que hacer cosas, que hay que cumplir rituales para agradar a Dios, ¿o no es cierto? Hemos crecido con eso. Y es un yugo. Pero Jesús dijo: ya, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados,
de llevar ese yugo, de intentar agradar a Dios, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo es diferente al yugo de las obras. Probablemente tú seas ese hombre que comenté, 30 años, diciendo que eres moralmente bueno, que eres religioso, que no necesitas a Cristo. A lo mejor veniste este domingo incluso haciéndole el favor a alguien y me estás escuchando y diciendo, sí, pero yo no necesito. Probablemente tú seas pecador y ves a otro por aquí y dices, yo lo conozco a él sí es terrible, él sí necesita salvación. Si tú eres ese hombre, la gracia de Dios te ha hecho ser una persona moralmente buena en esta tierra, pero tus mejores obras se quedan cortas para alcanzar la justicia de Dios. Ven a Cristo esta mañana. Renuncia a tu justicia propia y adquiere la justicia que es de Dios. Así que el segundo punto es, esto nos lleva a nuestro segundo punto, el método correcto para la salvación. Si me le pudieran decir en una frase para recapitular, ¿cuál es el método incorrecto de salvación? Por medio de las obras de la ley. Ahora, ¿cuál es el método que Dios ideó? Versículo 6. Pero la justicia que es de la fe dice así. Aquí va a explicar Pablo cómo funciona la justicia. ¿Cómo obtienes la justicia por la fe? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Aquí está el método que Dios dice, cómo un hombre pecador puede aplicarse la salvación. Cómo un hombre puede alcanzar justicia delante de Dios. Cómo un pecador, como veíamos, como Martín Lutero, alcanzó salvación. Y mira lo que dice, a diferencia de la ley, este método de justicia está cercano. El método de la ley era inalcanzable, pero aquí Pablo usa una expresión, y la expresión que usa es un pero, y lo hace para contrastar en la forma que los israelitas, estoy tocando el versículo 6, habían dicho cómo buscar la salvación, obras, y él dice, pero la justicia que es por fe está cercana. Está tan cercana que dice, no subas al cielo para bajar a Cristo, no bajes al infierno para traerlo, al abismo para traerlo. Esto sería absurdo. Cristo ya descendió del cielo y vino a la cruz a morir por pecadores y está cercano. ¿Qué tan cercano dice que está? Cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. No quiero minimizar en ningún momento la fe, pero como que si fuera algo muy sencillo, pero Pablo nos está diciendo, no está complicado tampoco. La fe que salva está cerca, y es que Cristo se ha hecho cercano a ti y a mí. Cristo se acercó a la humanidad.
¿Cuál es esa palabra de fe que predicamos? Dice, es el Evangelio. ¿Qué es eso que Pablo predicaba? ¿Cuál es esa palabra de fe? Es el glorioso Evangelio. Esto es, ¿cuál es el glorioso Evangelio? Que el hombre es incapaz de agradar a Dios, que nunca alcanzaremos su gloria, por cuanto todos hemos pecado, todos, y estamos separados de su gloria, pero Dios nos dio un método de salvación y es la justicia de Cristo, la de otro en nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Mira Romanos 3:23, yo sé que ya lo vieron, pero cuando ya lees un pasaje a la luz del otro, como que se entiende. 3:21, perdón. Pero ahora dice, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Estaba la ley, que los israelitas buscaron justicia. Y dice, espérate, ahora te voy a decir cómo se ha manifestado la justicia de Dios. Fue atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. No hay distinción. Pero aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, para que porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cuál es la palabra que más se repitió ahí? Fe y justicia. Entonces, hermanos, ¿cuál es la palabra de fe? O lo voy a poner de esta forma, ¿cómo es la fe que salva? ¿Cuál es esa predicación del Evangelio? ¿En qué tienes que creer? Método erróneo, obras. Método correcto, fe. Fe en Cristo. Y aquí Pablo, regresando al 9, nos da algunos indicios de cómo opera esta fe en Cristo. Dice, si confiesas con tu boca, versículo 9, que a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La fe que salva, amados hermanos, no es una fe intelectual. En los Estados Unidos se ha hecho una encuesta y 6 de cada 10 norteamericanos dice que tiene fe en Jesús. La pregunta es, ¿qué tipo de fe tiene? Si es cierto, 60% de la población es cristiana, ¿refleja la forma en que la sociedad está viviendo? Que hay una fe genuina en Jesús. Este es uno de los versículos más mal entendidos. ¿Qué es la fe que salva? ¿Cómo funciona? Y lo primero que se ve aquí, que no es un estado intelectual o asentir o estar de acuerdo nada más con las verdades de la Biblia. Incluso dice Santiago, aún los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo creen de una forma porque ni modo, así les toca. La fe que salva es más que entender acá. Dice, si crees en tu corazón, el corazón es el centro, es el alma, el espíritu de un hombre. Creer con el corazón significa, fíjate lo que significa, la palabra griega significa confiar con todas tus fuerzas en una persona o promesa. No es lo mismo creer que confiar en una persona o promesa. Yo te puedo hacer una pregunta. Si nos vamos a un acantilado, yo te digo, ¿tú crees que esta cuerda te puede sostener? Si la amarramos aquí.
y te bajas del acantilado como un alpinista. Yo lo puedo creer. Y luego me dicen, ok, ándele, ahora amárrate y tírate. ¿Cuál es la diferencia de si yo realmente creo? Yo creo que funciona con otros, pero a lo mejor conmigo no funciona. Confiar en Cristo, la fe es como esa cuerda del alpinista, es tu único medio de salvación. La fe no es, como algunos han interpretado, nada más entender quién es Jesús y la Biblia y argumentos de la Biblia, sino como ese alpinista cree que esa cuerda está en la roca, bien firme, amarrada, y que depende su vida de ello. Eso es confiar con el corazón. Cuando un hombre pone toda su confianza en el Señor de esa manera, entonces, dice Pablo, si crees en tu corazón, entonces serás salvo. Poniéndolo en contexto con el pasaje, cuando tú crees que no hay nada aparte de Cristo para salvarte, cuando tú confías solo en Cristo, no confías ya en tus fuerzas, en tus habilidades, en tu inteligencia, en los bienes materiales, en tu familia, en tu salud. Cuando llegas a ese punto que dices, Él es la roca en la que yo confío, esa es la fe que salva. No hay nada fuera de ti. Y luego dice que lo que ha ocurrido en el corazón se es confesado con la boca. No, nada más quiero explicar algo que dice aquí. ¿Qué es lo que debes de creer? Que Jesús es Señor. En estos tiempos se ha trivializado esta expresión y se dice, no, pues nada más haga una confesión de fe, dice la gente. Repita estas palabras, creo en Jesús, me arrepiento de mis pecados y ya eres salvo. No, hermanos, esto es más profundo. A mí me duele saber que hay personas que han estado 20, 30 años en la iglesia creyendo que son salvos porque hicieron esta confesión como si fuera unas palabras mágicas. Y si ese es tu caso, hermano, yo no sé si por alguien estoy hablando esto aquí. No lo sé en realidad. Yo te puedo testificar de un ser querido mío que tuvo esa experiencia. 20 años en una iglesia, había hecho una confesión de fe, pero él decía, yo no he nacido de nuevo, no tengo el perdón de mis pecados, no tengo la paz en mi corazón. Si tú eres esa persona, probablemente es porque repetiste una oración y dijiste palabras. Eso no salva a nadie. Lo que salva es esta fe, esta confianza de lleno en el señorío de Cristo. Jesús es Señor. ¿Qué es lo que tú tienes que creer? Que ya tú no eres Señor de ti mismo, que Jesucristo hombre es el Hijo de Dios, el Rey eterno, y que Él domina sobre tu vida y sobre la iglesia y sobre todo cuanto existe, y que venir a Él es el único método de salvación. Eso es creer en el corazón. Y confesar con tu boca que Jesús resucitó. Es muy importante entender el contexto de lo que esto implicaba. Para un judío, confesar con su boca que Jesús era el Hijo de Dios era poner a ese profeta que anduvo en Galilea, para ellos era un profeta nada más, ponerlo al nivel de Yahweh, del Rey de Reyes. Y decir, yo creo, yo confieso que ese hombre no solo murió, sino resucitó. Y si resucitó, entonces es el Hijo de Dios. Era atribuir divinidad a Cristo. Y si un judío confesaba eso, ¿saben lo que pasaba? La persecución comenzó en Jerusalén. De hecho, al Señor, el mismo Sanedrín, lo llevó a la cruz junto con los romanos, porque ellos decían, ¿por qué te proclamas el Hijo de Dios? Y la iglesia empezó a ser perseguida por esta proclamación, esta palabra de fe. ¿Cuál era la palabra de fe? El evangelio, decir, Él murió y resucitó, Él es Señor. Y si un romano hacía esta confesión, César había determinado, el rey, el emperador César había determinado que Él era una divinidad en la tierra.
Confesar a Jesús como Señor era lo mismo, era confesar a Jesús como divinidad. Por 300 años la iglesia fue perseguida y puestos a espada y puestos a los niños de los cristianos que hacían esta confesión, los ponían, dice en el libro de los mártires, ante bestias salvajes. Imagínate lo que implicaba esta confesión. Ver que tu hijo se lo comiera un perro salvaje, un lobo, no sé qué fieras eran. No era, ya confesé, creí y confesé, ya soy salvo. Estas implicaciones era, en el corazón está toda mi confianza en Cristo y con mi boca públicamente yo estoy reconociendo que Él es Señor y Salvador de mi vida. Es decir, esta confesión, esta fe es de poner toda confianza en otro método de salvación y ponerlo en Cristo. Pero mira qué hermosos promesas y resultados de la fe. Hay dos promesas hermosas que son lo mismo en síntesis, pero Pablo usa dos expresiones. Versículo 11, todo el que en Él cree no será avergonzado. No sé si te ha tocado pasar vergüenzas en esta vida. Volviendo al ejemplo de la primera iglesia, era una vergüenza pública que los pusieran en el Coliseo a morir y ser juzgados por sus familiares por tener fe en Jesús. Pero el Señor les decía, delante de mí no tienen nada de qué avergonzarse. Está Pablo aquí citando un pasaje del Antiguo Testamento, Isaías 28:16. Dice, por tanto, así dice el Señor, Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Y en otras versiones dice que no será apresurado. Yo decía, Señor, ¿qué no quisiste decir? ¿Sabes que tiene hasta una aplicación? El que confía en el Señor es como si se pone sobre esta roca que es Cristo y es inconmovible. En el día final no tendrás de qué avergonzarte, no tendrás por qué estar apresurado, no tendrás que estar en aflicción, porque estás seguro que tu salvación no depende de ti, sino del Señor. En estos tiempos, creer en Jesús, no serás perturbado. Y de verdad que necesitamos crecer en eso cuando viene la enfermedad, cuando viene la adversidad. Puedes tú hacer esta confesión de fe y decir, toda mi confianza está en ti. El Señor te dice, el que cree en mí no es avergonzado, no es perturbado. En otras palabras, el que cree en Él va a tener la puerta abierta del cielo. Y el que no cree en Él será apartado a la izquierda y será avergonzado. Y será enviado al crujir eterno por la eternidad. Pero ¿cuántos de nosotros, por la fe y por la gracia que hay en Cristo, vamos a estar ese día y decir, como dice el himno tradicional, yo feliz a mi nombre responderé? Gracias, Señor. No por mis obras, no por mis justicias. Y luego dice, ese es el que cree, pero todo el que invoca al Señor será salvo. Y la pregunta del mensaje era, ¿cómo son salvos los hombres? Por creer en Él. Pero cuando crees, lo invocas. Y la palabra invocar es clamar a gran voz, con desesperación. Yo siempre cuento esta historia porque es la única vez que he clamado con todo mi corazón. Es cuando tenía 15 años, me estaba ahogando en el mar. Yo gritaba auxilio, pero con una aflicción. Yo le gritaba a los salvavidas, a alguien que me ayudara. Pero ¿sabes qué era lo hermoso? Que 2 años después el Señor me salvó. Y recordaba esa vez que me salvaron del agua, los salvavidas, y decía, ahora quiero invocar tu nombre así, quiero clamarte a ti, quiero llamar tu nombre así, Señor.
Me recuerda la historia del ciego Bartimeo. Este ciego nos da un gran ejemplo de lo que es fe. Dice que en Marcos 10, cuando yo, versículo 47, que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no quiero gritar como él realmente gritó. Pero ¿qué estaba representando este ciego? Tengo fe, tengo confianza que Él es el Hijo de David. Eso significaba que Él era el Mesías prometido. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero Él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús, y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? El ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Este hombre fue sano de la vista. Pero nosotros, hermanos, hay una promesa en Romanos 9: todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Si tú quieres alcanzar salvación, aférrate a esta promesa y hoy mismo, no mañana, hoy invoca al Señor. Como el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, sálvame. Ten misericordia de mí, Señor. Cree en el Señor Jesucristo, invócalo con todo tu corazón, porque no serás avergonzado. Es la verdad más hermosa de cómo son los salvos los hombres. Decía en el Antiguo Testamento: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Y decía el predicador Spurgeon: y solo tengo que mirar y ser salvo. Sí, porque mirar no implica nada más que levantar la vista, no implica fuerza. Solo míralo a Él. Mira a la cruz del Calvario e invócalo creyendo en tu corazón y serás salvo. Amén. Eso es el método correcto de la salvación, la fe. Y por último, el medio que Dios usa para recibir esa fe. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo: ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado: ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a iras. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Cuál es el método por el cual la fe llega a un hombre? La proclamación de la palabra de fe, esto es el evangelio. Para que un hombre invoque al Señor, como acabamos de decir, se necesita que haya puesto su fe en Él. Y para que ponga su fe en Él, es necesario que conozca quién es Cristo. Estos pasos de cómo el evangelio tiene que ser notificado nos muestran lo que acontece en el corazón de un hombre. Dice: ¿cómo invocarán a el que no han creído? No puede haber esa invocación que yo decía: clama a Él, clama a Él. Pero para que clames a Él necesitas creer en Él, necesitas recibir la fe.
Y la fe, como estamos viendo, es un don de Dios que viene por el escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo pueden invocar si no creen en Él? Este llamado nos debería estar orando por nuestros familiares, por nuestros amigos, vecinos, de decir: Señor, ellos no te van a invocar si no creen en ti. Dales fe que salva para que crean en ti. Pero no solo ahí termina el reto, y luego dice: ok, está bien que ores, pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en alguien que no saben? Yo me ponía a pensar, esto tiene aplicación tan práctica, empezando incluso con nuestros hijos, con el ministerio de niños. O sea, en realidad queremos que crean en Jesús, queremos que invoquen al Señor. Todos lo queremos. Yo creo que tus familiares inconversos, tú quieres que invoquen al Señor, pero para que lo invoquen tienen que creer en Él. Pero realmente han oído el Evangelio. A tus hijos mismos les has hablado cuál es el glorioso Evangelio, o les has dado una religión. En la escuela dominical hoy orábamos en la mañana y decíamos: Señor, que les prediquen el Evangelio los maestros. Tu papá que no conoce del Señor ha oído el Evangelio. Y luego nos lleva a la otra pregunta: ¿cómo irán si nadie les predica? Y Pablo dice: entonces, ¿quién va a ir con el mensaje? La palabra que usa Pablo significa proclamar públicamente. Predicar es proclamar públicamente el Evangelio. No sé si has escuchado que hay gente que dice: yo predico sin palabras y si necesito hablar, hablo. ¿Han escuchado esa expresión? Es como que por el testimonio nada más. Bueno, Pablo te dice: no van a oír si no les predicamos. Y yo quiero ser sumamente honesto contigo. Yo me veo muy retado a esto. Podemos crecer y hacer vida de iglesia muy fácil y no anunciar a otros el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que le proclamaste a otro las buenas noticias de salvación por medio de la justicia de Cristo? Como iglesia tenemos un reto. Como individuos tenemos un reto. Como familias tenemos un reto. Pablo dice: ¿cómo predicarán si no son enviados? La iglesia ya fue enviada, se llama la Gran Comisión. No es un don especial. Algunos han dicho: yo no tengo el don de evangelista. No, en el Evangelio dice: id pues y predicad el Evangelio. Ya fuimos enviados. Pablo hace una exaltación de las personas que anuncian el Evangelio. Dice: qué hermosos son los pies, son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Está citando Isaías 52:7. Qué hermosos son los pies del que predica el Evangelio. La verdadera belleza, la verdadera hermosura. Ayer estaba escuchando un mensaje del pastor Piper y decía: estimadas hermanas, la verdadera belleza, porque imagino hermanas porque se enfocan más en eso, es aquella persona que da su vida para proclamar el Evangelio. Eran hermosos los pies en el contexto, porque esta es una imagen. Imagínate que estás en la guerra y entonces venía el heraldo con buenas noticias, corriendo por la montaña, venía a decir: ¿saben qué? Hay victoria, hay salvación. Y decía: qué hermosos son los que anuncian las buenas de la paz. Pero qué digno, qué digna labor dar tu vida por anunciar el Evangelio. Debemos de ser llamados y retados a proclamar el Evangelio. No sé si leíste o escuchaste la noticia de una familia de 5 que falleció esta semana pasada. Una familia de Minnesota que iban a ser enviados como misioneros a Japón y fueron manejando por tierra
y cuando iban en la carretera, no sé a qué estado, iban a una preparación para ser enviados como misioneros. Tuvieron un trágico accidente, papá, mamá de 29 años, un niño de 3, 2 y uno de 2 meses. En el instante. Se congregaban en la iglesia de Bethlehem y estaba escuchando, Bethlehem Baptist Church, es la iglesia que pastorea el pastor Piper, y estaba escuchando la oración que hacían por ellos. Triste, la iglesia desconsolada, no entendemos los propósitos de Dios, 29 años. Pero en medio de la oración y de el funeral, ¿sabes lo que se oía? Una dignidad. Es decir, qué dignos son estas personas que aunque nunca fueron a Japón, dieron su vida por ir por el evangelio. Iban a un curso de preparación manejando su carro. Pablo dice la palabra que dijo: he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla, y nunca llegó a ir a España. Él quería ir a España. Hermanos, que en nuestro corazón haya esa disposición. Y lo que estoy queriendo decir es: qué digno esta labor. Y me veo retado a hacerlo así, a hablar, a proclamar el evangelio. Que se te quede esta frase: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerá tu tío, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu vecino? Aquel vecino que te hace la vida imposible. ¿Cómo creerá si no han oído? Quiero concluir como Pablo concluye. Hace un contraste y dice: hay dos respuestas a esta palabra de la fe. Israel tuvo una respuesta. La respuesta de Israel fue incredulidad. Y aún dice en el versículo 21: he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. No creyeron, no obedecieron. Incredulidad. Y la otra respuesta es lo que dice el versículo 20: fui hallado por los que no me buscaban. Esos son los gentiles. Ni me buscaban, pero al yo aparecer tuvieron fe. Fíjate todo el contraste que ha traído Pablo. Todo este texto ha venido diciendo: la justicia por obras, la justicia de fe. Ahora la respuesta es incredulidad o confianza. Y hay una expresión hermosa, porque tú estás diciendo: sí, yo quiero tener fe, entonces yo quiero tener confianza. Pero la fe y la confianza que salva es un don de Dios que viene por oír la palabra del evangelio. Y en medio de eso, que dice: mira, Israel no tiene excusa. ¿Acaso no han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra salió su voz. Israel es inexcusable de decir: no van a ser salvos. No tienen excusa. En medio de eso dice: porque la fe, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hermanos, nuestra única esperanza es la proclamación de la palabra de Cristo para los que no creen. Lo que está diciendo ahí, que aún el oído de las personas no creyentes está cerrado, aún el oído. Pero cuando viene la palabra de Cristo, es la voz de Dios llamando. Ocurre que se abre el oído del sordo, y al oír, entonces recibe fe para salvación. ¿Te recuerdas de Lázaro? Dice que tenía ya tiempo muerto en la tumba,
llegó Jesús, le dice: Lázaro, sal, ven fuera. Y dice que Lázaro se abrió sus oídos y volvió la vida a él y salió. Que podamos escuchar la voz del Señor llamándonos. Si tú has creído por la fe en Jesucristo, eres salvo y no serás avergonzado. Pero ¿sabes por qué creíste? Por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo que fue predicada en tu vida. Así que, hermanos, qué gran reto tenemos. El método incorrecto de salvación: obras. El método correcto de salvación: fe. Y esa fe se recibe por medio de la proclamación de la palabra de Cristo. Amén.